Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Con los que estamos empezamos, los que estamos continuamos. Bueno, ayer les hablaba que existen tres tipos de memorias, ¿no? La memoria visual, la memoria auditiva y la memoria motriz, ¿de acuerdo? La visual, pues propiamente, cuando nosotros decimos que somos muy visuales, ¿de acuerdo? Es porque, por ejemplo, cuando somos muy visuales, ¿de acuerdo? En ese sentido, nos atrae todo lo concerniente a los colores, por ejemplo. Yo, yo en mis asuntos normalmente uso los marcatextos de colores, de acuerdo, para propiamente, pues, manifestar el tema del color dentro de mi escrito y eso hace que tenga yo una mejor memoria de lo que estoy buscando retener. E incluso también cuando estoy leyendo algún libro, pues esa es la importancia que le doy el tema de analizarlo, de leerlo, de remarcarlo, precisamente para que pues se dé de una mejor manera, de una mejor forma, ¿no? Entonces, ese es uno de de las formas, ¿de acuerdo? Las notas estructuradas, por ejemplo, muchos usan los famosos post-its, que no tengo ninguno a la mano ahorita, pero los post-its también ayudan bastante. Fotografías, mapas, esquemas. En nuestro caso, como somos abogados, pues las fotografías o lo visual no es lo propio, pero sí lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, muchos de ustedes a lo mejor en su vida, en la primaria, en el kinder, ajá, vieron o conocieron lo que era su primera constitución, ¿no? Su primera constitución era una constitución ilustrada, que venían párrafos pequeños de la constitución, en los cuales venían ilustrados con dibujitos, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezábamos como que a retener esa parte con la memoria visual. Entonces las fotografías, las imágenes ayudan mucho a ese motor de lo que es la memoria visual al respecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Me van a decir ustedes, ¿esto cómo aplica a temas del día a día, ¿no? ¿Cómo esto lo voy a aplicar a un tema propiamente de lo que platicábamos el otro día? ¿No? Uno de ustedes me dijo las sucesiones, ¿no? ¿Cómo voy a poner ese dibujo? ¿Cómo voy a plasmar un dibujo al respecto? ¿Lo voy a hacer visual? El tema de las sucesiones, que es un tema, pues algo complejo, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si yo buscara el tema de las sucesiones, hacerlo llamativo para mi memoria y poder asociar, ¿vale? Acá tenemos la palabra sucesión, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podría yo ilustrarlo? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan cuando escuchan la palabra sucesión? Yo me imagino el símbolo de dinero, ¿vale? Como el de Ricky Ricón. El símbolo de dinero, me imagino también el símbolo de dinero en forma negativa, porque son obligaciones, ¿no? Entonces hablamos en ese sentido, de bienes y de obligaciones. Aquí le resto, le manifiesto el tema de menos, precisamente porque es el cumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Que al final del día se ven reflejadas, pues, en tema de dinero, ¿no? Ok, propiamente, entonces, es el tema de cómo ponerle a cada uno un símbolo, un dibujo, un esquema, un algo, para precisamente, pues, utilizar la memoria visual y atraer a la mente a la asociación de ideas, ¿de acuerdo? Ahora, la auditiva. Normalmente, y en ese sentido, yo siempre invito a mis estudiantes que todo lo que lean, lo lean en voz alta. El leer en voz alta, no sé si les pasó en la primaria o en la secundaria, incluso hasta en la preparatoria, que les pedían que leyeran un párrafo en voz alta en la escuela, ¿no? Por favor, lee de este punto a este punto, ¿no? De este párrafo a este párrafo. Y ahí leías y luego seguía otro. Entonces, en ese sentido, lo que buscaba ¿cómo se llama? El maestro, es que pues, obviamente ustedes ejercieran el tema de leer, ¿no? De evidenciar o darse cuenta quién no lee y quién sí lee, ¿no? Porque cuando no pronunciamos bien, no es lo mismo decir evocar la pronunciación y entonaciones del ponente a evocar la pronunciación y entonación del ponente. Obviamente nos damos cuenta quién es la persona que no lee y quién es la persona que sí lee a la hora de leerlo en voz alta, ¿de acuerdo? Entonces, leer en voz alta es uno de los temas importantes porque ahí me doy cuenta de mis errores de dicción, de cómo estoy pronunciando, de cómo estoy hablando, de cómo estoy entonando.
cuando estoy ejerciendo o haciendo un acento, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, y cómo estoy dando la pausa también para las comas. Entonces, sí es una parte muy importante el tema de que para manifestar lo que es su memoria auditiva, ustedes lean en voz alta. Eso ayuda mucho. Bueno, luego también el tema de desarrollarlo con tus propias palabras. Una vez que ya lo leíste en voz alta, para desarrollar la memoria auditiva, pues debes de manifestar tu propio entendimiento del tema. No es lo mismo, voy a poner un ejemplo. Voy a dar una página al azar del Código Nacional. Congruencia de la sentencia. El artículo 407. La sentencia condena no podrá sobrepasar los hechos probados en juicio. Entonces, ya lo leí ahí. ¿Qué es lo que yo entiendo de esa parte? Yo entiendo que, pues, no puede de manifestar hechos diferentes la sentencia de lo que se vertió de lo que se vertió en el juicio propiamente. Ahí ya saqué yo mi propia conclusión, desarrollé mi propio apunte con mis propias palabras y eso hace que asocie el artículo con esa idea. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me quise aprender dos artículos del Código Nacional que son muy famosos o muy conocidos, que son el artículo 405 y el artículo 406, los dos son sentencias. Sentencia. La diferencia es que el 405 es sentencia absolutoria. Absolutoria. Y la otra es condenatoria. Obviamente, cuando estaba yo aprendiendo el tema de la absolutoria, estaba yo tratando de llevar la relación del 405 con el artículo 26 del Código Penal para el Estado de Puebla. En el caso de la Ciudad de México y el federal es el 15, ¿no? Y en el del Estado de México es el 11. La relación entre la sentencia absolutoria y ¿cómo se llama? Las causas excluyentes del delito. La relación que existía entre uno y otro. Entonces yo asociaba esa parte y obviamente al leerlo yo tenía que sacar mi propia conclusión de lo que había leído, ¿de acuerdo? Posteriormente la sentencia condenatoria, pues es todo el contenido de lo que debe de venir en la sentencia propiamente, cuando no está a nuestro favor y qué elementos debe de poseer, ¿de acuerdo? Entonces ahí es en donde yo tuve que desarrollarlo, a leerlo en voz alta, a desarrollar mi propia definición a la hora de hablarlo, ¿de acuerdo? Propiamente es eso. Ahora, para este ejercicio se sugiere que se trabaje en grupo. ¿Por qué? Porque tú debes de tener a alguien que te lleve la contraria, que diga, ¿sabes qué? Lo que dices tú está mal por esto y esto y esto. ¿De acuerdo? Lo ideal es llevarlo en grupo el tema de la memoria auditiva. Por eso es que los maestros nos ponían a hacer eso, pero nunca nos ponían a debatir lo que leíamos. Simplemente lo que leíamos, eso era. Punto. Se acabó. Eso que leíste, así es. Esa es la realidad. Ese es el conocimiento que debes adquirir. Y ya. Pero nunca nos hacíamos el cuestionamiento. Por ejemplo, si yo les dijera que hay un término en latín para referirse a que la ley es dura, ¿no? Pero es ley, es de dura lex, sin el ex, ajá, sin el ex. O sea, la ley es dura, pero es ley, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere? Si nosotros analizáramos esas palabras o le diéramos el análisis correspondiente a esas palabras, diríamos, bueno, lo que trataba de expresar el filósofo en ese momento es que la ley no es ni buena ni es mala, simplemente es ley. O sea, la ley no está hecha para los malos ni para los buenos, está hecho para todos. Y el tema de esta parte, pues es manifestar la igualdad ante la ley, que lo manifiesta el artículo cuarto constitucional. Entonces, propiamente es muy difícil que un maestro les pida leer algo y que lo analicen, lo que están leyendo, que se pongan a pensar al respecto. Es una parte bien compleja. ¿Por qué? Porque no todos estamos acostumbrados, o no todos están acostumbrados propiamente a manifestar lo que es su ejercer su pensamiento crítico. De cada situación que tienen ustedes, tienen la oportunidad de creer ciegamente lo que les dicen
o de dudar. En este momento yo les hablé del artículo 405 y 406. Ustedes tienen dos oportunidades. Una, creer lo que yo digo, u otra, dudar de lo que estoy diciendo y corroborar con su código nacional. Tienen esos dos chances, esas dos oportunidades. Ustedes deciden qué hacer con esa información al final del día. Y es a lo que se refiere esta parte, ¿de acuerdo? Manifestar las dudas que nacen al respecto del tema. Ahora, otro de los temas, otra de las formas, pues es el tema de grabarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? El grabar ayuda mucho al tema de la memoria auditiva, porque lo volvemos a escuchar y relacionamos una cosa con la otra y esa asociación nos sirve para manifestar la memoria. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Sí. Oh, ok, sale. La motriz. Escribir los nombres, las palabras difíciles y las fechas, lo que es la memoria motriz. Realizar un esquema u organigrama estimula la memoria motriz y visual. Si yo quiero tener en cuenta esto, por ejemplo, lo que yo puedo hacer acá para que me quede más claro, que es que aquí puedo, voy a poner un ejemplo. Aquí puedo dibujar una palomita, ¿no? Que simboliza libertad. Y aquí puedo dibujar una reja que simbolizan prisión. Entonces ahí yo ya asocié que el 405 me habla de libertad y del 406 me habla de prisión. Sentencia absolutoria, sentencia condenatoria. Ya estoy ejerciendo esas dos partes. Ya estoy ejerciendo la visual, la auditiva, porque lo están escuchando ustedes de mí, y la motriz, porque ya lo dibujé, lo llevé. Obviamente puede ocurrírseles otras cosas a ustedes. Claro, y es igual de útil. ¿Sí queda claro? Sí, maestro. Ok, muy bien. Sí, A ver, prever pausas. La memorización disminuye a medida que el tiempo va pasando. O sea, todo lo que ustedes van aprendiendo, conforme va pasando, o sea, para decírselo más fácilmente, 6 horas de escuela no es lo ideal, ¿vale? 6 horas de escuela los sábados no es lo ideal para ejercer la memoria, porque se deteriora. La memoria no es la misma. Aunque en el momento puedas contestar bien la respuesta de la pregunta que se está haciendo, al final no retienes lo mismo que al principio del día. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué los cursos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son en la mañana? Es porque la mente está más despejada. Exactamente, la mente está fresca como lechuga, retiene más información. Por eso los hacen en la mañana, no tanto porque, ¿cómo se llama? Porque les caigamos bien o porque nos quieran ver mañanando. No, 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 es por eso. Es por esa razón propiamente. Porque en esa hora del día nuestra memoria está como si nada y retiene todo lo que le llega, ¿sale? Ahora, no esa crean, no me la sabía. no crean que porque yo tengo buena memoria, no se me olvida lo que me pide mi esposa. Voy a poner un ejemplo, a mí me pide que lave los trastes, que haga esto, que haga lo otro, me pide que le ayude en casa y la verdad a veces se me olvida, se me va, ¿de acuerdo? Se me va. Entonces, que yo tenga buena memoria para el tema del derecho no me hace que tenga memoria en todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer estos ejercicios de visual, auditiva y motriz para que se me queden las cosas. Si no lo llevo a cabo de esa forma, a mí se me olvidan tal cual. ¿Sí queda claro? Sí, maestro. Entonces, la duración ideal como secuencia de aprendizaje es de 20 a 45 minutos. Si es más corta, no se puede captar información en conjunto y la información se dispersa. Si es más larga, se corre el riesgo de una saturación. Por eso cuando les dicto y les explico algo, normalmente la clase la terminamos antes. Está cayendo el cielo. ¿Sí, sí me escuchan?
Sí, maestro. Sí, Ok. Bueno, entonces en ese sentido, es importante darle las pausas al cerebro correspondientes. Si no se dan las pausas, entonces por eso se satura el cerebro de información. ¿De acuerdo? Ahora, las pausas deben ser de unos 10 minutos como mínimo, en los cuales no se debe pensar en el estudio. Escuchar música, haga estiramiento, respire profundo, etcétera. Las pausas son necesarias para la asociación de los conocimientos. La acción de los conocimientos ayudan a que el cuerpo se relaje y se obtiene un equilibrio psíquico. Entonces, la pausa al estudiar es importante, es una de los temas más importantes como tal, porque si no, no nos va a quedar claro, ¿de acuerdo? No se nos va a quedar toda la información. Entonces, es el tema complejo, esa es la idea. Bueno, ¿dudas hasta acá? Ninguna. Denme un segundito, por favor, voy a hacer una pequeña escala técnica. Sí, pasé por un cafecito. Ya, mucho mejor, mucho mejor. Gracias. Bueno. Ahora, entonces, uno de los temas es prever las pausas, ¿de acuerdo? En ese sentido, que ustedes deben de tener para que el estudio no sea pesado. ¿No se han dado cuenta que en algunas escuelas lo que implementan es el tema de, en lugar de dar 60 minutos de clase, dan 50 minutos y descanso de 10 minutos? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Y luego les dan como un receso de 20 minutos. Entre clase y clase les dan como 10 minutos de descanso. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Bueno, es precisamente para llevar a cabo ese sistema, de que tengan esos 10 minutos de pausa para que al final del día, pues no se sobresaturen de información ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, ahí está el tema de cómo registrar. ¿De acuerdo? Cómo registrar la información es asociando. Ahora, vamos con lo último, neutralizar los efectos perversos. La memoria suele retener mejor cuando tiene elementos situados al principio y al final del aprendizaje. Debemos resaltar los elementos situados al medio. Entonces, yo normalmente cuando empiezo a aprender algo, no se han dado cuenta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando empiezan ustedes a hablar de derecho penal, empezamos con la definición. Derecho penal es la rama del derecho que busca cambiar la conducta de las personas mediante el coercimiento, ¿no? Ahí está, esa es la introducción. El medio sería decir, por ejemplo, los tipos penales en el estado de Puebla son 99 tipos penales que tiene el estado de Puebla. La Ciudad de México tiene 107 tipos penales. El Estado de México tiene 117 tipos penales, etc., ¿no? O sea, así empezar a manifestar los tipos penales es el del medio y el final, pues sería concluir que, pues, el Estado fracasa a lo mejor en cambiar la conducta de las personas bajo coerción debido a que no responde a todos los elementos, ¿no? En la punibilidad, a lo que se debe de manifestar al estudio de la persona en sí, ¿no? Que hay otros factores que afectan, ¿no? El factor exógeno y el factor endógeno. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Si ustedes propiamente crecieran en una ciudad donde propiamente crecieran en una ciudad donde propiamente la delincuencia organizada estuviera prácticamente al mando de toda la situación y vieran que una persona que se dedica a la delincuencia organizada ganara, no sé, 25,000 pesos al mes, vamos a poner un ejemplo, 25,000 pesos al mes, y un profesionista gana 11,000 pesos al mes, pues dices, ¿para qué carambas estudio? ¿No? Si haciendo las cosas mal, vamos a decirlo así, gano más, ¿no? Gano el doble, ¿no? Gano el doble y un poquito más. Entonces se pone a analizar las personas ese tipo de situaciones. Entonces ahí es donde dicen, bueno, pues entonces no voy a estudiar y mejor me dedico a la delincuencia porque es más lucrativo, ¿no? Es más, pues sí, es más, económicamente es más preponderante, vamos a decirlo así. Entonces, si pones esas situaciones que son factores
exógenos, ¿de acuerdo? Son factores que se viven en la sociedad, ¿no? A la hora del análisis del, bueno, si lo hago así, si lo hago así, cómo va a salir las cosas, cómo se van a desarrollar, pues obviamente tienes un mayor entendimiento que aunque tú le digas, te vas a ir 30 años a la cárcel por la posesión y venta de narcóticos, dice la persona, pues sí, pero gano más que un profesionista sin tener que haber estudiado, lo que se le conoce como la regla del menor esfuerzo. Entonces ese es un factor endógeno. Entonces dices, ah, bueno, tiene que ver lo que piensa la persona, cómo fue inculcada, el lugar en donde se desarrolló, junto con los factores que están intrínsecos fuera de él, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es en donde ya entiendes, ah, bueno, mucha gente se dedica al narco porque en el lugar en donde ellos se encuentran, a lo mejor no encuentran chamba de lo que se dedicaron. Lo mismo pasaría si estuviéramos si estuviéramos estudiando el fenómeno migrante, ¿no? Cuando lo empiezan a analizar algunos sociólogos, el factor, yo me acuerdo cuando vi una tesis del factor del fenómeno migrante, decía hace como 3, 4 años que vi esa tesis, decía una investigadora, decía, cuando yo le pregunto a una persona que se dedica a lavar los baños en Estados Unidos, que se fue legalmente, se dedica a lavar los baños allá en Estados Unidos, dice que gana el doble porque le pagan por hora, ¿sale? Bueno, en ese momento le pagaban $8 la hora, no sé si ya subió, pero dice, pagan $8 la hora y dice, en una semana gano acá lo que en México de maestra del sector público gano en un mes. Entonces, ahí él explicaba de los factores endógenos, el factor exógeno, pero desde la perspectiva de la migración, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva de esa parte, ¿no? O sea, sí, sí, ¿no? O sea, yo no voy a negar que a lo mejor pueda ser cierto lo que decía la tesis, ¿no? Incluso hablaba de números, de economía, de dónde era la persona, todo ese sentir, ¿no? Todo lo que manifestaba, porque tenía un grupo de estudio, ¿de acuerdo? En ese sentido, cuando ustedes hagan su tesis o si ya hicieron su tesis, pues ya saben que es precisamente un grupo de estudio, ¿de acuerdo? Es un grupo demográfico de personas en el cual basas lo que estás analizando propiamente. ¿Ok? Ahora, retomando, entonces, siempre debe de haber un principio y un final de todo lo que estamos estudiando, porque si no tenemos esa conclusión, al final del día, pues no vamos a tener una buena memoria al respecto. Ahora, otro de los temas que no se hace para saber si se registró la información es ponerse a prueba. Al final de la secuencia de aprendizaje, autoevalúese, corrobore la exactitud de sus respuestas y complete los vacíos de la información. ¿Qué es esto? Voy a poner un ejemplo. En Play Store hay una aplicación que se llama Derecho Quiz. No sé si todavía exista. Anteriormente existía, hace como un año todavía me tocó verla. No sé si todavía exista y te hacía preguntas o te hacía como un examen de derecho de varias ramas, ¿de acuerdo? Derecho, quiz, vamos a ver si todavía existe. Ah, pero tengo que poner México. Sí, sí. No todavía exista, pero bueno, acá está, es quiz de derecho. Sí, sí, todavía existe. Bueno, esta aplicación de quiz de derecho, propiamente, pues, ¿cuántos de ustedes ponen en duda o ponen a prueba el conocimiento que ustedes van adquiriendo? Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo salí de estudiar, no existía la perspectiva de género. No existía eso ni por acá. Eso es como del 2020, ¿de acuerdo? En época de pandemia salió el tema de la perspectiva de género. Cuando sale este tema de la perspectiva de género, pues nadie sabían qué onda, o sea, o sea, nadie que no hubiese llevado asuntos en ese sentido o con respecto a la perspectiva de género, sabía qué onda con la perspectiva de género. Muchos de nosotros cuando salió pensábamos que era una herramienta más para favorecer a las mujeres, pero cuando lo estudias o lo analizas y lo ves en el papel o el protocolo propiamente para juego con perspectiva de género, te das cuenta que no es así. Te das cuenta que en realidad lo que busca es cambiar las asimetrías de poder en cuanto al género y otros grupos vulnerables que entran en el género. Entonces, y manifiesta incluso hasta la interseccionalidad de derechos. Entonces, una vez que ya analizas toda esa parte, pues la pregunta es, ¿se han puesto a prueba? O sea, yo, por ejemplo, cuando estudié la perspectiva de género, mi prueba
o la forma de ponerme a prueba fue que ustedes me preguntaran al respecto de la perspectiva de género. Y ahí es donde corroboré que lo que sí sabía o no sabía, o lo que había aprendido o no había aprendido, es esa parte. Canalizar en derecho, canalizar. No, no había escuchado esa, bueno, no sé a qué se refiere. No sé el contexto en el que te lo hayan dicho. Ahí sí tendrías que decirnos qué onda en ese aspecto, Abigail. Bueno, entonces, bueno, eso es propiamente en cómo registrar. Ahora vamos con el cómo retener. La memorización aumenta poco después del aprendizaje, luego disminuye rápidamente. Al día siguiente se ha olvidado el 80% de los detalles. La información perdida solo se encuentra escondida y se recobra cuando la buscamos. Voy a poner un ejemplo. La mayoría de ustedes no se acuerda qué desayunaron ayer. La mayoría, a menos que les haya afectado en su salud o que les haya afectado directamente, no se acuerdan. Pero si ahorita hacen un esfuerzo mental por tratar de acordarse, sí lo van a lograr, porque la información está ahí. Ustedes la consumieron, utilizaron sus papilas gustativas, utilizaron su olfato, ¿no? Utilizaron su gusto, bueno, ya dije gusto, ¿verdad? Utilizaron su vista, ¿no? Para ver si era agradable a la vista, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. Yo todo lo que yo me cocino, lo que yo me hago de comer, para la vista no es agradable. O sea, no le tomaría yo fotos ni a golpes porque se ve horrible lo que yo hago de comer. Pero a mí me gusta el sabor de lo que yo hago de comer. A mí me gusta, por ejemplo, cuando me cocino huevo, que me quede un poquito quemado. A mí me gusta así. A mí me gusta, pero sé que no se ve agradable. Hablo del huevo, ¿cómo se llama? Cuando haces el huevo estrellado, ¿no? Que literal le tiras así el huevo a la sartén y estrellado. A mí me gusta picarlo de en medio y que no quede crudo, que quede bien cocidito y que quede hasta tostadito de los dos lados. A mí me gusta el huevo así, ¿vale? Cuando se me llega a antojar el huevo estrellado. Entonces, en ese sentido, pues utilicé varios sentidos a la hora de comerlo, ¿de acuerdo? Entonces, es propiamente que si yo excavo en mi memoria, voy a acordarme cuándo fue la última vez que en el primer parcial, ¿no? O, ajá, primer parcial que va a ser bimestral o mensual, dependiendo del caso, a lo mejor ven atributos de la personalidad, ¿no? Nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad, patrimonio, estado civil, ¿no? Ven los 6 atributos de la personalidad. El segundo cuatrimestre, perdón, en el segundo parcial, ven, por ejemplo, la definición de persona. ¿Qué es persona y qué es familia? ¿No? O en el caso de que sea directamente derecho civil, ¿qué son bienes? Ok. Ahí está persona y luego bienes. Ok. Luego, ya que estudiaron esa parte y viene el examen de bienes fungibles, bienes no fungibles, bienes pecuniarios, bienes patrimoniales, bienes etc., la clasificación de los bienes. Luego viene en el tercer parcial, no sé, a lo que sea derecho civil uno. Presupuestos procesales, no, eso ya es de procesal. No, viene personas, bienes, lo de personas, bienes, sucesiones, vamos a poner un ejemplo, sucesiones. Ahí está. Pum. La tercera. Entonces, o registro civil, no sé, quién. Sale, vienen esas dos, esas tres. Entonces, el problema es que hacen el examen de uno, hacen el examen de otro y hacen el examen de otro. Pero al final no hacen un examen de todo lo que vieron en el cuatri o en el semestre. No lo hacen, ¿sale? No lo hacen, no lo llevan a la práctica, porque al final del día, pues es un ejercicio mental muy fuerte. Pero aprenderían más rápido o retendrían más rápido la información si lo hicieran de esa forma. O sea, habría una capacidad de retención mayor. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo de lo que yo estoy diciendo frente a la realidad? Uno de los problemas más grandes. No, la realidad es que la respuesta correcta no es un problema. No es un problema. Mm, ahí vamos a filosofar un poquito. Ahí voy a sacar un poco el filósofo que
que está en mí. Ah, vamos a filosofar un momento. A ver. Uno de los problemas que se está dando en el derecho actualmente es que muchos están utilizando las vías de las inteligencias artificiales para causar respuestas. A la hora de tratar de retener la información, como estamos viendo en el ejercicio del mismo, se debe tener un repaso de lo que estudiaste. Pero si tú utilizas la inteligencia artificial como la vía de las respuestas o la vía de la obtención de información, al final del día, pues no pasas ese lapso o no permites que tu cerebro pase ese lapso de aprender, de memorizar, asociar y al final repasar, ¿de acuerdo? Para poder tener un aprendizaje con mayor retención. Es el pequeño problema que se están enfrentando los estudiantes de derecho al utilizar la inteligencia artificial. Ahora, no es mala la inteligencia artificial. No, para el derecho no es mala. Todo lo contrario. Pero el problema es cómo se usa, no usando la regla del menor esfuerzo. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro o no? Eso es lo que Sí, tienen muchas que, gracias. eso es lo que tienen que analizar propiamente ustedes, si van a permitir que la inteligencia artificial al final nos supere o nos asimile en cuanto a información, o si nosotros vamos a asimilar lo que tiene que ofrecer. Porque lo decía un ponente hace tiempo, y lo decía muy bien. Decía, la tecnología está para servir, ¿vale? Para servir al ser humano. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Pasa al revés. La, ¿cómo se llama? El ser humano le sirve a la tecnología. ¿No se enteraron en algún momento que había inteligencias artificiales que les pagaban a las personas por resolver quiz o por resolver, ¿cómo se llama? Los estos de soy humano o soy persona? ¿Sí lo llegaron a escuchar o no? Cuando entran a una página, les aparece así como una pregunta de, ¿eres humano? Y tienes que unir dos objetos que se Sí, parecen. Bueno, la inteligencia artificial supuestamente, una le pagaba a personas dinero para que resolvieran esas operaciones y ella pudiera acceder a más información o pudiera descargar información. De miedo, ¿no? Imagínate una inteligencia artificial pagándote a ti porque hagas algo. Eso está muy raro. Jimena, Michelle, levantaste la mano. Dime, ¿en qué te puedo servir? Bueno, pero tengo entendido que ahí directamente no es la No, inteligencia artificial, ¿no? Sino la no, empresa que lo maneja. sí. Y pues la necesidad de tener estas bases de datos, sea legal o ilegalmente. Pues fíjate que también hubo una controversia al respecto hace tiempo, de que hubo una empresa que te pagaba $20. No me acuerdo cuál era exactamente, no me acuerdo si era Apple o no, no me acuerdo cuál compañía te pagaba por tus datos biométricos, por tu iris, tus huellas digitales, etc. Sí, justamente estuve en unas conferencias y hablaban de este tema, de que pues te compran tus datos biométricos, ¿no? Pero por el otro lado de la moneda también está los que pues obviamente no te van a dar ni un peso por esos datos biométricos, ¿no? Por ejemplo, las empresas de tu celular o cosas así, pues no te están dando nada a cambio y ya los tienen. Ah, no, no, no creo, ¿cómo crees? No, eso ya suena muy conspiranoico, Jimena. Guiño, guiño. Guiño. Bueno, entonces, sí es un tema importante. Sí se dan cuenta cómo al final del día su compañera retuvo esa información de lo que vio en una conferencia, yo también, pero porque lo asociamos a algo que ya conocemos, el teléfono, por ejemplo, ¿no?
lo asoció a algo que ya había visto, la inteligencia artificial. Yo porque, por ejemplo, en el celular que manejo de diario, tengo el WhatsApp Unish, el, la versión para negocios del WhatsApp, que la única diferencia es que puede ser un enlace y tiene unas cosillas que están ahí medio modernas, pero no pasa de ahí, ¿no? Yo tengo la versión, acá está. No sé si sale o se ve. Ahí dice WhatsApp Unish, ¿no? Ahí dice. Entonces, pero apenas que le instalé el WhatsApp normal a otro teléfono que tengo, me di cuenta que ya en la versión normal le puedes preguntar a la IA cosas. Y esa es la misma IA que funciona para el Facebook. ¿Sí la han visto o no? Sí. A ver. Vamos a responder nada más unas preguntitas que me hicieron. Dice, Lick, me estafaron y quiero ver si se puede poner una denuncia y reciba su merecido. Dice, es que solo tengo el nombre y un apellido, pero tienes que tener los hechos, ¿de acuerdo? Para poder realizar la denuncia. Sí, nada más, con el nombre y el apellido, sí, pero si tienes la evidencia, a lo mejor si fue por tema bancario, sea un poco más fácil obtenerla hasta cierto punto la información, ¿de acuerdo? Pero sí, voy a poner tu denuncia. Buenas noches, ¿qué opinas de la Universidad UTEL? Dice, es válido aquí en Ecuador, la verdad no sé, ahí sí desconozco, aquí en México sí tiene su rebo y todo, y sí son válidos sus. Bueno, sí son válidos sus reconocimientos. Bueno, ahora, generalmente se necesitan de 4 a 6 revisiones para grabar algo a largo plazo los conocimientos en la memoria. O sea, no crean que nada más es estudiarlo una vez, lo repasamos y ya se me quedó en la cabeza. No, se requieren 4 revisiones a 6 para que quede en la memoria, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Pero el problema ahí es en donde hace la pregunta más compleja. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a esa parte? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ir más allá y realmente hacerlo, ¿no? De repasarlo, de repasarlo, de repasarlo, al grado de ser 4 a 6 revisiones para que quede a memoria a largo plazo. Porque ahorita, por ejemplo, no sé, vamos a imaginar un tema, estudiaron evicción. Les voy a poner un ejemplo, ese tema de evicción en materia de derecho civil, a mí me costó mucho trabajo entenderlo bien, ¿no? Que al final del día pues, es pagarle al que, es cobrar, ¿cómo se llama? La evicción es el que cobra que le vendieron mal, ¿no? Le vendieron chueco, ¿vale? Y le cobra al que le vendió chueco. Le cobra un daño al final del día, ¿no? Una situación ahí. Esa es la evicción. Yo para entender la evicción en la escuela no lo entendí. Ahí en la escuela no lo entendí. Tuve que verlo hasta la práctica profesional, fue cuando entendí que era la evicción. Yo lo quise llevar primero por fraude y no pegó el tipo penal de fraude, porque en realidad sí hubo una compraventa, sí se perfeccionó, hubo una entrega de posesión, etc., pero al final no se configuraba. Entonces yo estaba en mi mente, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Y me tuve que chutar ahí leyendo el Código Civil, viendo cuál era el que cuadraba en lo que yo quería, y era propiamente la evicción. Ahí fue cuando ya me quedó claro qué es la evicción y para qué sirve. Pero fue bajo estar ahí duro y duro y dale, y dale, y dale, y dale, pero rascando la memoria. Pero qué necesidad, si yo en su momento la evicción lo hubiera yo repasado, lo hubiera yo analizado, no me hubiera quedado yo con dudas cuando la maestra me dijo, ¿tienen dudas? Y yo, no, ninguna maestra, todo claro, ¿no? Con mi cara de menso, ¿no? Y ya en la práctica profesional, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir al cliente? No se configuró el tipo penal de fraude, ¿no? Y la evicción se resolvió así. En medios alternos le repusieron el dinero a la señora, tal cual. Entonces, es el tema. ¿Qué necesidad
si se pudo haber quedado en mi memoria o en mi cabeza después de haberlo repasado ya varias veces. Pero fue porque no lo asocié, no lo terminé de entender, no lo terminé de analizar, que no pude llevar el tema de la elección en mi mente. Ahora, el derecho es muy extenso. El fraude y la evicción, sí, sí. Fraude es de materia de la materia penal, la evicción es de la materia civil, ¿de acuerdo? Sí, claro. Pero, por ejemplo, yo lo quise llevar por fraude en su momento, pero no se alimentaban los elementos del tipo para la acreditación del tipo penal y no se pudo haber llevado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso fue que dije, tengo que tener una respuesta al cliente de qué es lo que vamos a hacer ahora. Y fue donde me puse a analizar y analizar, analizar, hasta que dije, bueno, vamos a llevar una demanda por evicción. Y fue como se me quedó en la memoria. Y sí, sí llevo las dos. ¿Usted qué opina de la reforma al Poder Judicial, maestro? Ya hice un video al respecto, lo hice ayer. Ayer hice un video, estaba medio largo, son como 7 minutos, pero sí hice un análisis del por qué. Y hay un sketch que anda ahí en internet, que está bien pitero el sketch, pero está muy real. Está muy real. O sea, está horrible el sketch. Obviamente son abogados, no son actores, pero el sketch está muy real de lo que puede llegar a pasar o lo que se puede llegar a dar si si se da esa parte, ¿de acuerdo? Sí, con el número de cuenta es más que suficiente. Bueno, sí, porque el número de cuenta tiene que estar a nombre de alguien. Y ahí tiene que venir su nombre completo. Pero sí tienes que ofrecer como prueba el número de cuenta. Pinches moscos, tan bravos. No puse el off hoy. Bueno, ok. Ahora, para consolidar los conocimientos, es aconsejable prever secuencias de reactivación. ¿Qué tan dispuesto estoy a poner algún tema de... así como los fisicoculturistas tienen una rutina, ¿de acuerdo? No me acuerdo. Este, así como ¿cómo se llama? Los fisicoculturistas o las personas que se dedican a hacer ejercicios, tienen rutinas, o sea, tienen así de, no, pues ahora voy a hacer brazo, ¿no? Ahora voy a hacer pierna, ahora voy a hacer tórax, ahora voy a hacer no sé qué más hagan de ejercicios, ¿no? Es lo que se me vino a la cabeza. Entonces, así como tienen rutinas para esa parte, ¿qué rutinas tienen ustedes como abogados para el estudio del derecho? Esa es la pregunta más difícil. ¿Qué te recomienda? Yo recomiendo, hay dos recomendaciones. Una es, y esta es con la que me voy a despedir porque ya van a las 8. Yo recomiendo ver las noticias y ver cómo se ejerce el derecho en esa noticia. Por ejemplo, todos ustedes saben que ¿cómo se llama? ¿Es en Coacalco o es en Tlanepantla, donde está bien inundado? Es Coacalco, ¿no? Que lleva 20 días inundado. Chalco. Chalco, sí, cierto, Chalco, sí, cierto. Chalco lleva 20 días inundados. ¿Cómo ejercerían el derecho en ese sentido? ¿Sería el amparo? ¿Será un recurso administrativo? ¿No? Un procedimiento administrativo no contencioso. Eh, ¿Serían a la denuncia? ¿No? Contra el Estado. ¿Vale? ¿Qué es lo que harían? Ahí, ¿qué es lo que harían? Y ese amparo, ¿qué es lo que buscaría proteger? La salud, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a ¿cómo se llama? A libre ¿El libre tránsito. tránsito? Libre tránsito. ¿Qué más? ¿A la ¿No? vivienda? A una vivienda digna, ¿no? A ¿A la una salud? a ¿Ya lo salud, dijo? al agua, ¿no? Digo, a la salud, no. Al ambiente sano, perdón, un ambiente sano. Al medio ambiente sano. No sano de salud, sino el derecho que tenemos al medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se llama? Otro, lo estaba yo pensando. Vivienda digna, creo que lo dije. Al agua, ¿no? Derecho humano al agua. O sea, ¿cuántos derechos se unen en ese sentido? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, ese es el ejercicio que se les queda. Vean las noticias y vean cómo pueden ejercer el derecho en esas noticias. Me despido de ustedes, voy a mi otra clase. Cuídense mucho, espero les haya gustado y les haya quedado claro. Besos, bye. Gracias, bye.